os presentamos un episodio de resumen de lo mejor de esta segunda temporada. Hemos elegido de los 4 episodios anteriores las partes más reseñables para que no te pierdas los mejores momentos. Si te ha gustado lo que has escuchado, luego puedes ir directamente a los episodios completos dentro del canal y en tu plataforma favorita. Espero que os guste. Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Fernando Díez. Fernando es filósofo, orientalista, escritor, concertista de sitar, conferenciante. Imparte cursos sobre orientalismo, filosofía y desarrollo personal. Vivió 12 años en la India dedicado a la música, la estética y la filosofía. Es autor de libros como El legado de la India, Física para místicos, Mística para físicos, Ciencia y consciencia, el paradigma cuántico y la búsqueda espiritual de Editorial Kairos y Eres lo que buscas, por mencionar algunos de ellos. Sí, obviamente la meditación y ahora que llaman mindfulness pues se ocupa un lugar importante en la sociedad. Es muy importante porque de la meditación, como de mindfulness, aprendes muchas cosas, ¿no? Un poco que las relaciones entre tu mente y tu consciencia, entre la mente y la respiración, el nivel de respiratorio se corresponde con el nivel de actividad mental. Comprendes qué capacidad tienes de detener los pensamientos en un momento dado. También te das cuenta de la capacidad que tienes para configurar tu vida, porque donde pongas la atención, eso es lo único que va a existir. De todos los pensamientos que tenemos en la mente en un momento dado, que son prácticamente infinitos, en un momento dado, como la mente solo cabe un objeto a la vez, en un momento dado es aquel donde ponen la atención. Uh-huh. Por eso la importancia de dominar la capacidad de dirigir la atención a voluntad. Ya. En realidad esa es la finalidad de la mente, sí, de la meditación. De la meditación. Ajá. Ser capaz de controlar la dirección de tus pensamientos. Claro. Porque los pensamientos son el enemigo a batir, son el malo de la película. Total, absolutamente. Si no hay pensamientos, vives en el aquí y ahora. Uh-huh. Y en el aquí y ahora no puede haber ansiedad. En el aquí y ahora las percepciones transcurren en el espacio. Ya. Ahí no hay ansiedad, hay percepciones. Puede haber ser buenas o malas, pero no hay ansiedad. Ahora, en cuanto una percepción te genera un juicio, el juicio ya desarrolla los pensamientos. Al desarrollar los pensamientos, te metes en el tiempo, que es el mal. Uh-huh. Porque el tiempo es la forma de los pensamientos, o los pensamientos la forma del tiempo. Uh-huh. Sí. De todas maneras, quiero entrar en la meditación un poquito más adelante, porque creo que hay varios temas ahí por rascar muy interesantes. Antes de nada, quería hacer otra pregunta. Hoy en día se dice que la paciencia es lo más escaso, ¿no? Porque vivimos en un mundo de inmediatez, ¿no? Vivimos en el mundo de las redes sociales, de entrar en la red, mirar compulsivamente, de estar metido muchas horas, ¿no? ¿Cómo crees que podemos cultivar la paciencia dentro de este entorno tan agresivo, por decirlo así, para desarrollar esa capacidad y luchar contra ese constante monstruo que son las redes sociales? Claro, la paciencia es una facultad difícil de conseguir porque va ligada con otras. En primer lugar, paciencia se puede ligar un poco con serenidad. Uh-huh. Serenidad, digamos, que es la meta a alcanzar por todo buscador, aunque no se dé cuenta, porque de la serenidad sacamos a la luz lo mejor que somos, lo mejor que tenemos. Mal no puede ser. Cuando tú estás sereno, pues eres paciente, no te identificas, los apegos van desapareciendo, o el desapego va apareciendo, más o menos, en fin, pero todo el proceso es asunto de un cierto proceso personal, de transformación personal, que como dije antes, siempre nace la conducta. Si tú no cambias tu vida, por muchos yogas, muchas meditaciones que hagas, nada va a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es sentarte y pensar qué estoy haciendo con mi vida, cómo me comporto, qué trato tengo con los demás, cómo me alimento físicamente, cómo me alimento mentalmente. Y si no llegas a una conclusión y haces algún cambio en tu vida, porque vayas luego de 7 a 8 a hacer meditación o yoga, la verdad que en ese rato vas a estar a gusto, pero cuando salgas de ahí vas a volver a los mismos torbellino mental. Fernando, preparando la entrevista, he visto, he leído varios de tus libros, he visto varios
entrevistas y reportajes y comentas que ya lo sabemos todo para gestionar nuestra vida, en el fondo. ¿Por qué no, o sea, por qué nos atiborramos, como dices tú, y no utilizamos nuestros recursos personales? ¿Por qué hacemos tan poco caso al conocimiento que ya tenemos? ¿Por qué crees, cuál crees que es la causa? Y a mí hasta hay un cuento, te lo contaré rápidamente, que son dos estudiantes amigos, dos aspirantes a la espiritualidad, amigos, y uno convence al otro para que cambie de maestro y vaya con el suyo, que es buenísimo, por decirlo a prisa. Total, que el otro que está a gusto con su maestro dice, pues a ver si a lo mejor este maestro es mejor y me enseña más. Se pone en camino, va hacia los Himalayas, pasa muchas penalidades, y cuando ya sabe que está cerca del maestro que le ha indicado su compañero, se encuentra una piedra en el camino que dice, dame la vuelta y lee. Y dio la vuelta y sabe los que ponía. ¿Para qué busca más conocimiento? Sabes tan poco caso al que ya tiene. Por eso, si nos ponemos a analizar lo que es la conducta, nos damos cuenta que es algo realmente sencillo. Todo lo que necesitamos para ser felices o para vivir en tranquilidad lo aprendimos en el parvulario, ¿no? No robar, no mentir, no dañar. No solamente físicamente, sino emocional y mentalmente. Y luego el imperativo moral, no hagas a lo demás lo que no quieras que te hagan. Simplemente con eso es todo el conocimiento. No te sirve para un conocimiento objetivo, pero para ganar armonía en tu vida y ser feliz, eso es lo más fundamental. Yo, después de haber pasado por el yoga más sofisticado, porque mi vida ha sido muy compleja, pasar por el yoga más complicado, y estudiar todas las religiones, filosofías, fui sacando conclusiones y claves. Y cuando las tenía todas preparaditas, me di cuenta que ya las sabía desde niño. Es decir, que es la religión natural, es donde vuelve uno siempre. Muchos trabajos que hagas, que salgas, que estudies, religiones, terapias, al final siempre vuelves al punto de partida, que es la conducta. La conducta, ¿no? Ya. ¿Y qué diferencia hay entre, un poco para intentar definirlo, porque me parece muy importante aquí definir conceptos, qué diferencia hay entre meditar y reflexionar? Porque sé que mucha gente piensa que meditar es reflexionar. Y seguramente es lo contrario, ¿no? Bueno, el reflexionar metes el tiempo en la historia, con lo cual ya estás sujeto a percance, estás en precario ya. Sí. Meditar es estar en el aquí y ahora. Sí. En el aquí y ahora no puede haber pensamientos, hay percepciones. Y cuando te pones a reflexionar sobre algo, ya te sales de la meditación, te metes en el tiempo. Sí. Y eso ya empieza a ser incómodo. Ya, claro. O sea, que realmente meditar es no pensar. No exactamente eso, porque no pensar en nada es imposible. Ya. O tratar de poner hasta el último pensamiento, no estoy pensando en nada, es un pensamiento, que es el más elevado. Lo que se trata es de dirigir el pensamiento, que el pensamiento sea volitivo, que es lo que haces que es lo que haces al meditar. Tú tienes, pasa que aquí, bueno, me has dicho, vamos a hablar de meditación luego. Vale. Sí. Mira, decías en tu libro, Eres lo que buscas, que la vida es como una partida de ajedrez. La gana quien es capaz de prever los movimientos por adelantado. ¿Qué crees que la meditación y la reflexión, más bien la meditación, mejor dicho, nos puede ayudar para desarrollar esa capacidad? Hombre, que la meditación te serena la mente, entonces te desarrolla la intuición. Y la intuición a veces, aunque puede ser capaz de ser muy consciente de lo que haces y de las consecuencias. Sí. Es algo muy importante en la vida. Hay dos tipos de personas, los que actúan por impulso y los que actúan con una ligera reflexión. Y la meditación, entre otras cosas que te genera, es una especie de ángel de la guarda que en segunda fila, en silencio, esto solamente lo percibe el que practica con cierta continuidad. En cuanto vas a decir o hacer algo incómodo, te da un toquecito en el hombro. Tú puedes hacerle caso o no. Pero la meditación te desarrolla esa consciencia en segundo plano que te avisa cuando algo va a hacer o decir, que el hacer y decir lo que nos causa todos los problemas en la vida. Si alguien te dice o te da un toque, vale mucho, es una ayuda. Yo lo llamo un ángel de la guarda. Te entiendo. Es que nos contaban nuestras madres de niños. Claro. Y otro concepto también muy de la actualidad, lo has comentado, el mindfulness, ¿no? Me gustaría que comentaras cuál es la diferencia entre el yoga y el mindfulness. Bueno, ¿quieres decir yoga o meditación? Bueno, entre el yoga,
Es que el yoga es una cosa y la meditación es parte del yoga. Efectivamente. Vamos a poner la meditación, el rata, ¿cómo es? El raja, Raya yoga, el raya yoga, perdón. Estaba el pensando. rey de los yogas, El rey de los yogas. el raja. Y el mindfulness. Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia. Es el nombre y luego que el mindfulness pues, es como un intento de sacralizar la esencia de la meditación, el pensamiento de la India, en el Raja Yoga. Es un medio para llegar a una trascendencia, una realidad última. Y claro, mindfulness eso lo elimina, entonces siempre es un trabajo mental, es una gimnasia mental. Está bien porque así permite que mucha gente que no tiene esa inquietud espiritual y que a veces incluso están a la defensiva sobre el tema, pues que penetre en este mundo de la meditación y del autoconocimiento y Ya. etcétera. Ya. ¿Y crees que meditar es aprender a convivir? Meditarte no es vivir, es antivivir, porque es parar la mente. Te puede ayudar a vivir porque aprendes, ganas serenidad, ganas reflexión y te hace consciente de las situaciones. En ese sentido, por supuesto, la meditación ayuda porque te conoces. Todos los seres tenemos todo el conocimiento en cuanto a los valores, todo el mundo tiene ese conocimiento de forma innata, ¿no? De las culturas más antiguas siempre ha habido un consenso que robar, matar es malo y siempre se ha sabido lo que era bueno. Es algo que todos conocemos de forma innata. Entonces la meditación te ayuda a sacar a la luz esas cualidades más nobles que todos tenemos porque estamos conectados. Está en este inmenso océano de lo universal, Claro. donde nos movemos nosotros que somos entes evolutivos. Nos movemos en un inmenso océano de la existencia, del alma, del mundo, donde está la voluntad, la conciencia, los valores, todo lo que es universal, las leyes naturales, la lógica. Todo eso está en todas partes. Ya. Como la ley natural. A mí me preguntan, ¿dónde está la conciencia? Y yo contesto, ¿y dónde están las leyes naturales? Ya, claro. En todas partes. Ya. Pasa que el ser humano evolutivamente ha desarrollado un intelecto muy refinado que desarrolla una especie de antena, entonces de lo universal, conciencia, valores y voluntad, permite captarlos más o menos dependiendo del refinamiento del cerebro. El que no tiene más mínima antena ni tiene ningún refinamiento se comporta puramente animal, que lo que sin lo universal somos puros animales que respondemos más que a los tres instintos: conservarte, superarte, perpetuarte, conservarte y superarte en cualquier dirección. Ajá. Pasa que luego tiene que ser la propia sabiduría lo que te diga cómo se realizan estos instintos. La sabiduría de la vida precisamente es cómo responder a los imperativos de los instintos, que es lo que no hacemos en la vida, no hacemos otra cosa más que eso, responder a los tres instintos. Come, ama y ten más. Sí. Desde que nos levantamos. Claro. Entonces tú eso lo percibes, entonces en virtud de la sabiduría personal interpretas esos impulsos. El instinto de perpetuación empieza desde la agresión física brutal hasta la experiencia espiritual, porque es la libido, que es el agente transmisor de la energía de perpetuación. La libido se va superando, se va sublimando y se va subiendo poco a poco en afecto, en cariño, en amor universal, hasta que se convierte en lo más elevado, en la gracia, ¿no? Ya. Pero, sí. Claro. Y luego todos los más instintos empiezan desde lo más pobre hasta lo más rico, lo más sublime. O sea que dentro de los instintos tenemos todas las experiencias posibles. Claro. En algún programa te he oído decir, cuando te preguntaban qué es el yoga, decías, comentabas un poco, yo creo que está basado en los libros sagrados, ¿no? Decías, ¿qué es el yoga? Decía, actúa y olvídate de los frutos y de las consecuencias de la acción, ¿no? Realmente es no preocuparse de hacer, sino del ser. Y de ahí del ser viene la acción adecuada, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo convencer a alguien que tiene una familia y que tiene que buscarse la vida para pagar las facturas? ¿Cómo se lo podría explicar este concepto? En primer lugar hay que tener claro qué es el yoga, porque no ve por ahí lo que dicen cosas un poquito raras del yoga. Ya. El yoga en realidad lo que es cualquier trabajo encaminado a separar tu conciencia de la experiencia del complejo cuerpo-mente. Porque el problema de la conciencia, de la infelicidad, es que está prisionera de los pensamientos. Por eso el yoga lo que busca es paralizar los pensamientos para que la conciencia, el purusa, no tenga que reflejar nada, no se identifique con ello y comprenda quién es en verdad.
Sí. Pero el yoga no busca, el yoga también hay que tener claro que no busca la iluminación, ni unirte con nada. Sí. Simplemente busca eliminar los obstáculos que te impide conocer tu esencia última. El ser humano es una puerta hacia la trascendencia. Entonces lo que te impide conectar con esa trascendencia es tu carácter, tu ego, los obstáculos del carácter, como es lo que te impide a seguir avanzando. Por eso la progresión en el yoga es ir transformando lo individual, lo egoico, en universal. Hasta que poco a poco las reminiscencias de lo egoico se van reduciendo al mínimo. Lo egoico que viene del ego, ¿no? Exactamente. Entiendo, ¿no? Ajá. El ego es el carácter, la experiencia vivida. Sí. Cuando esto se va purificando, pues de ese inmenso océano de la existencia vas percibiendo más los valores, incluyen la gracia, el amor, la empatía, vas percibiendo más y más. Te llevas mucho yo. Ya te entiendo. Acabas en la experiencia. Pero eso, digamos que choca un poco con el mundo occidental, ¿no? En cuanto a que, bueno, el mundo occidental o la cultura occidental, en cuanto a que siempre buscamos un beneficio, un efecto positivo para, o sea, con ese egocentrismo, ¿no? Ese egoísmo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Nosotros tenemos un ego que se está encargado de realizar los tres instintos. Eso nos da la individualidad. Yago Castillo. Yago ha desarrollado toda su trayectoria profesional desde 1999 en el medio de Internet y en el mundo digital. Ha trabajado en 10 multinacionales de 5 sectores diferentes. Con 25 años en el área digital, es uno de los profesionales más reconocidos del sector. Llevas 4 años, ¿no? Con Jack. ¿Qué es lo que te hizo cambiar el chip? Porque, bueno, que vienes del mundo multinacional. ¿Qué te hizo cambiar el chip para decir, venga, me lanzo al...? La verdad es que no tengo mucho ADN emprendedor, esa es la realidad. Soy hijo de funcionario y he trabajado siempre en multinacionales durante 20 años, empecé en el año 99 en temas de digital, 25 años trabajando en compañías digitales, pero todas normalmente multinacionales, con lo cual siempre he sido empleado, pero he tenido, pues bueno, un poquito, se tienen que juntar dos cosas, que tengas las ganas de y la oportunidad. Entonces es verdad que aquí surgió la oportunidad y nos lanzamos y la verdad es que bueno, tienes que echarte un poco la manta a la cabeza. Al principio te da un poco de vértigo, pero luego es verdad que yo le aconsejo a mucha gente, sobre todo ya cuando vas entrando en edad, es decir, es bueno que tengas un parapeto de hacer algo por ti mismo, porque las grandes compañías tienen sus propias necesidades y no puedes depender de ellas ni de ti. Sí, totalmente. O sea, desde que empezaste hasta ahora... ¿Cuál ha sido la diferencia entre lo que esperas? O sea, ¿qué ha sido lo que te esperabas en 2020 a lo que te has encontrado ahora? ¿Cuál es el punto donde dices, joder, me hubiera encantado haberlo sabido en 2020? Bueno, más que saber es de dónde venimos. Venimos de una pandemia. Digo, joder, ser emprendedor en pandemia debe ser como ser gladiador, ¿no? En la época de los romanos. Es decir, joder, pues es algo como de, bueno, pues venga, me voy a lanzar. ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran dicho en ese formato? Es decir, a ver, cuando emprendes todo el mundo te cuenta cada uno sus pros y contras. Normalmente más contras que pros. ¿No? Ten cuidado, tal, el tema con las finanzas, el marketing, los clientes, luego se pierden, tal. Es decir, la gente no suele ser muy optimista ni muy positiva en este país a la hora de animarte. Pero bueno, yo en eso creo que es mejor hacer oídos sordos, cada uno tiene que montar su propio camino. Y luego es visualizar un camino y luego ir paso a paso en el día a día y sobre todo eso sí, echando mucho esfuerzo y mucho tesón y mucha alegría en lo que quieres hacer. Porque muchas veces le digo a la gente del equipo, digo, si levantas por la mañana y te estás duchando y dices que menuda mierda me tengo que ir a currar, es el momento de cambiar de trabajo. ¿Y qué le recomendarías a alguien que acaba de terminar sus estudios y que quiere lanzarse al mercado laboral? ¿Cuál sería tu gran consejo en este mundo que vivimos hoy en día, 2024? A ver, padres y amigos que me vienen con sus hijos y dicen, a ver, cuéntale a mi hijo esto de internet porque tiene que hacer internet o tiene que ser influencer o tiene que... ¿Tú cómo lo ves? Entonces, mi mente todavía sigue siendo un poco tradicional. Entonces, creo que el mundo startupero y el mundo de empezar algún negocio siempre lo puedes lanzarte hacia él, ¿vale? Pero creo que hay una cosa muy importante que tienes en los inicios, una vez que has terminado tus estudios, o si luego has querido hacer algún posgrado, etcétera, que es conseguir entrar a una compañía en la que tengas una base muy potente. ¿Muy potente de qué? Pues de finanzas, de marketing, de logística, es decir, de cualquiera de las grandes áreas, categorías que hay. Y para mí, sin duda, yo no lo seguí así.
quizá porque el camino me lleva por otro lado, pero creo que una auditoría, una consultora, o sea, una auditora grande, una consultora, es decir, te dan unos mimbres que luego vas a poder utilizar en tu vida para lo que quieras, ¿no? Independientemente si has hecho esto ADE o has hecho Derecho o has hecho cualquier tipo de carrera. No montar directamente tu startup, ¿no? Hay mucha gente que lo hace y le sale bien. Sí. Pero es verdad que luego escuchamos mucho, joder, tiene que rodearse de, le obligan a rodearse de, entonces incluso cuando el founder no lo quiere, cuando llegan los fondos, le dicen, no, yo te meto 10, 20, 30 kilos por tu empresa, pero vas a tener a papá, mamá, al abuelo, a tal. Entonces muchas veces si tienes esa formación, pues a lo mejor de eso solo te toca 1, no 5. Ya. ¿Y qué dirías a nuestra audiencia de qué oportunidades hay actualmente en el mercado laboral dentro del mundo de los medios? Bueno, a ver, en el mercado laboral y en el mercado del conocimiento como tal, yo creo que no ha habido una época en la historia tan potente como esta. Es decir, que toda la población solamente con una conexión a Internet pueda tener acceso a una cosa que se llama Google o una cosa que se llama Wikipedia o Biblioteca Nacional, etcétera. Es decir, que tú puedas aprender, estudiar, incluso sin tener dinero para pagarte cualquier tipo de estudio. Es decir, yo creo que eso no ha existido en la historia. Es decir, al final la prehistoria era el jefe de la tribu, era el que le contaba 4 batallitas al siguiente y cuando moría el siguiente le iba contando al siguiente. Pero este es el único momento, yo creo, que los jóvenes probablemente se puedan saber en muchas cosas más que sus mayores. Claro. De hecho, lo vemos prácticamente, pues eso, los abuelos que quieren comprar un billete de avión, que le preguntan al nieto, que no empieza el fútbol, cómo conecto el fútbol, en qué canal está, y llega el nieto y le soluciona la papeleta. Es decir, yo creo que en la parte de conocimiento tiene un conocimiento brutal la gente que viene hoy en día. Y luego, por otro lado, en la parte de encontrar trabajo, España se ha convertido en un país mucho más de emprendedores que hace 20 o 30 años, al menos eso es lo que veo yo en el día a día, y hay pues grandes hubs, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en el norte de España, etcétera, donde está saliendo un montón de compañías con gente joven que se lanza a la aventura. Sí. Y luego también las grandes compañías necesitan talento, es decir, necesitan gente que tenga conocimiento, con lo cual, bueno, yo creo que es un momento donde todos tenemos opciones a llegar a prácticamente muchas de las compañías. Yo al final acabé en un Telefónica o trabajé en un Microsoft y no me había ni preparado para ello, pero vas necesitando ese talento y si tú te vas formando tienes esas posibilidades. Claro. ¿Y dónde crees que pueden captar esas oportunidades? Bueno, es decir, las oportunidades tienes desde páginas donde están haciendo búsquedas de trabajo hasta gente de manera proactiva, que nos pasa a nosotros. Se mete mucha gente en LinkedIn y te dice, oye, mira, yo tengo estas capacidades, quiero empezar, esto es un poco lo que me gustaría y van viendo que hay oportunidades. Pero vamos, hay muchas redes de trabajo, desde los InfoJobs, Jovan Talent, LinkedIn, etcétera. Y luego también es verdad que bueno, el boca a oreja que ha funcionado siempre. Los contactos, ¿no? Los contactos siempre funcionan, siempre funcionan. Que luego valgas o no y te mantenga en la compañía es otra cosa, pero el inicio... Claro, está claro. Voy a hacer una pequeña mención a Naval Ravikant, que es un filósofo startupero de Silicon Valley, que ha tenido mucho éxito en los últimos años, y digamos que él ya hace lo que se llama la tweet storm, ¿no? O sea, una especie de tweet donde él va lanzando cosas relacionadas con la riqueza, con el mundo de las startups y todo esto, ¿no? Y el tío dice, por ejemplo, una de las frases que dice, elige una industria donde puedas divertirte a largo plazo con gente susceptible de trabajar muchos años. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, hay una frase que es, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, vital, y te comentaba antes, es decir, estar haciendo algo que te gusta, eso yo creo que te da el medio y largo plazo, ¿vale? Y luego estar rodeado de gente que al final sigue un poco esa misma línea de trabajo a nivel cultura de empresa, a nivel personal, a nivel humano, a nivel de enfoque en el trabajo, responsabilidad de cada uno. Es decir, yo creo que todo eso te ayuda también a un poco el ir acompañado de gente que sea un poco acorde a ti, o tú acorde a ellos también. Y también el hecho que dicen que es mejor busca un jefe, no busques un trabajo, ¿no? Un buen jefe, busca un buen jefe, ¿no? Un buen jefe, ¿no? Claro. Pues si buscas un buen jefe, mucho multinacional, aguantas toda la vida. Un buen jefe arriba, pues más fácil. Luego otra frase que dice, te harás rico si das a la sociedad lo que quiere, pero que todavía no lo sabe. ¿Crees que el concepto de disrupción crees que el españolito medio, por decirlo así, está más acostumbrado a la disrupción o al copia-copia que no nos vamos a poner pegados? China ha copiado y le va increíble. Entonces, copiar yo creo que es inteligente, sabiendo hacerlo bien.
¿no? Pero es verdad que siempre hay alguien que crea. Lo normal suele ser que uno crea y 100 copian. Entonces, crear es muy difícil. Sí. Porque los grandes creadores, como los artistas, uno entre 1.000.000. Entonces tienes al final un Elon Musk que crea algo y probablemente haya 100, 200 tíos detrás estando esperando a ver de qué manera pueden evolucionar esos negocios. Entonces, siempre hay un creador. Es muy difícil ser creador. Es muy difícil ser el primero en algo. Sí. Pero bueno, dentro de ese formato de copia con evolución, yo creo que prácticamente para el 99% de la población nos encontramos ahí. Bueno, Yago, ¿y cómo, por ir un poco a tu faceta personal, cómo empezaste tú en el mundo de los negocios? Bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero es verdad que sí, yo terminé la carrera, hice mi servicio militar, que en aquella época era pertinente hacerlo, y de hecho fue uno de los años que mejor me lo pasaba en mi vida. Y luego, pues estando con uno de mis mejores amigos en su casa, cenando, pues su padre me dice: oye, Yago, el año que viene Juan Antonio, que era mi amigo, se va a ir a hacer Instituto de Empresa a Madrid, el MBA, tal. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo lo ves? Y le digo: eso está muy bien para el futuro, pero yo no me veo en esas. Yo vivía en Granada en aquella época, le digo: mira, yo buscaré algo por aquí, a ver tal. Y me dice: no, que se va él, pero que te vas tú con él. Y digo: mira, yo no tengo los posibles, no tengo la capacidad económica. Y me dice: no te preocupes, me encargo yo de todo. Entonces, yo me quedé como choqueado y dije: pero no puede ser. Es decir, es verdad, aunque yo no me lo pueda permitir, que alguien se encargue de eso, no es muy normal. Sí, claro. Y más sin pedir nada a cambio. Entonces, en aquel momento, pues nada, me levanté, le di la mano y le dije: bueno, que sepas que tienes mi compromiso absoluto de que en cuanto termine, en un periodo de menos de 2 años, voy a devolverte todo lo que me hayas dejado. Claro. Así fue, y sigue siendo uno de mis mejores amigos. Su padre, por desgracia, falleció, pero vamos, si no fuera por él, probablemente yo no estaría aquí. Esa anécdota hoy en día es impensable, yo creo. ¿No? ¿No crees? O sea, es decir, en el mundo en el que vivimos, quiero seguir pensando que hay gente así. Hay gente así. Ya. Pero claro, entiendo, no sé cuáles son las motivaciones de cada uno y ni los sobre todo porque no solo el que ya no solo el que quiere dar, la generosidad que quiere dar, sino el que quiere recibir y quiere sacar el máximo partido a esa oportunidad. Y aceptar la responsabilidad también, ¿no? Efectivamente. Sí, son cosas que ocurren en la vida, pero bueno, hay que aprovecharlas si las ves y por supuesto, no dejar tirado a nadie. Claro. Y, Yago, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o algo que pensabas que era un fracaso para que luego fuese algo que te ha hecho, pues bueno, vamos a decirlo así, tener éxito en alguna faceta de tu vida? Como dicen los grandes deportistas en las diferentes áreas, en el golf, en el fútbol y tal, es decir, el deporte, igual que los negocios, a lo mejor tienes un 90% de fracasos y un 10% de éxitos, ¿no? Entonces, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Quizá en mi caso, bueno, considero que haber entrado a trabajar en algunas compañías, las cuales me fue muy, muy bien, en otras no me fue tan bien, y bueno, al final todo eso es un acicate para luego intentar mejorar a ti mismo, ¿no? Decir: oye, ¿en qué no he estado suficientemente fino para luego intentar saberlo para más adelante? Sergio Morcillo es CEO y founder de Venteas y Muy Sibarita. Tiene una experiencia de más de 20 años en el sector del comercio electrónico, con un profundo conocimiento de las industrias de bienes de consumo y entretenimiento. Con todo ello, también tiene su grupo de música y es un gran compositor y artista. Con todos vosotros, Sergio Morcillo. Dice Peter Thiel, ¿no?, en su libro de 0 a 1, siempre empieza con una pregunta, ¿no? Y voy a empezar con esa pregunta. Y es: dime una verdad importante para ti con la que concuerden muy pocas personas. Qué bueno. Pues una realidad que me pueda diferenciar puntualmente de la gente, creo que es el riesgo. Creo que es una de las cosas a la que más miedo tiene la gente, a aventurarse en proyectos vitales, proyectos laborales, proyectos artísticos. Creo que ese riesgo es una de las facetas con la que me levanto todos los días porque me gusta. Me gusta el riesgo, me gusta la diversión, me gusta aprender, me gusta que todos los días suceda algo diferente. Y creo que eso es una faceta propia quizá del emprendedor, ¿no? Claro. Digamos. O sea, lo que te gusta es el riesgo. A la gente no le gusta el riesgo, la gente tiene mucha aversión al riesgo, ¿no? Yo creo sin embargo, tú lo buscas. Yo creo que sí, la gente de hecho te mira como diciendo: es una rara avis, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cuando su vida puede ser mucho más sencilla y trabajar de 8 a 5 y vivir tranquilo? ¿Por qué le gusta emprender y por qué le gusta meterse en fregados, ¿no? Pues yo creo que es eso, porque efectivamente es lo que me satisface. ¿Y qué es lo que has hecho que haya tenido mayor riesgo en tu vida? Mayor riesgo, sinceramente, tampoco he abusado del riesgo, por poner en contexto, ¿no? Siempre que he arrancado un proyecto,
cualquiera de los proyectos que he arrancado en mi vida, siempre con los pies muy en la tierra. Es decir, nunca lo he dejado todo para empezar algo. Siempre he sabido manejar la velocidad y gestionar el riesgo, ¿no? Y gestionarlo. Porque una cosa es que te guste la aventura, y otra cosa es que te tires por un puente. Ajá, claro. Entonces, bueno, la idea aquí es intentar hacer tus proyectos, pero no dejarlo todo lo que tienes, no dejar lo que te da de comer, que es muy importante. Claro. A partir de cualquier edad, a partir de los 20 años hay que pensar en no dejar lo que te da de comer, claro, por el proyecto hasta que no esté avanzado. Y eso quizá también es una reflexión que me he hecho durante muchos años, y yo he tenido siempre lo que me daba de comer, y luego he tenido siempre en paralelo esos proyectos. Cuando los proyectos eran más fuertes que lo que me daba de comer, ahí es ya cuando me planteaba lanzarme a ellos. Ajá. Y es una de las cosas que recomendaría incluso. Sí. O sea, yo no le diría a un universitario que tiene una idea brillante que arranque de cero, claro, un proyecto, que le pida a su familia la triple F, que le pida 60.000 euros y que arranque el proyecto. No sería lo que yo le diría. Yo le diría, trabaja a deshoras en tu proyecto. Ajá. Ese es mi aprendizaje. Por lo menos yo así lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Sí. Qué bueno. Y luego ya, en el momento en el que tienes que lanzarte, es porque tienes ya la primera facturación conseguida. Si has conseguido demostrar que puedes facturar, vas bien. ¿Y para ti qué es más importante en ese sentido? ¿La estrategia a la hora de acercarte a tu nuevo proyecto o esa operativa diaria que estás diciendo? Es decir, el día a día, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener un producto interesante, ¿vale? Sí. No te hablo de una genialidad. Mínimo viable, como dicen, ¿no? Claro, el mínimo viable es fundamental. No te diría que tienes que tener el grandísimo proyecto, ¿no? De hecho, muy poca gente ha creado grandes proyectos. Claro. Los Steve Jobs, los Elon Musk, etcétera, son 10 en el mundo, ¿no? El resto, bueno, trabajan en proyectos muy buenos que copian o se parecen o se basan en genialidades, ¿vale? Entonces, es importante tener un producto viable, que funcione, que rote, que la gente le satisfaga unas necesidades y que tenga su público. Entonces es muy importante eso. Y luego, efectivamente, salir al mercado con él y decir, bueno, pues aquí soy yo. Aquí está Sergio con su producto, ¿y qué te parece? Y aprender. Porque muchas veces te enfrentas a clientes y dices, no, si el producto está bien, pero no lo necesito. Claro. ¿Por qué? Porque ya me lo está cubriendo otro sitio. Entonces, pero escuchar. Yo creo que la proactividad de un empresario, de un creador, está mucho en el escuchar y entender y ponerse en los pies de su audiencia y saber un poco realmente qué se necesita para poder lanzar. Claro. Y ahí viene mi pregunta. Tú eres creador de varias startups. Una de ellas es Eventeas. Quiero que me cuentes un poco qué es Eventeas. Pues Eventeas es muy sencillo. Es una plataforma que ayuda a las empresas a hacer eventos corporativos, tal cual. Sí. Entonces es una plataforma a la que tú entras como si fuera un Amazon, sí. Entras en el buscador y dices, necesito un especialista en inteligencia emocional. Necesito un artista que sea ilusionista o que sea X, Z o Y. Sí. Entonces el buscador, bueno, un poco el algoritmo, te va ubicando una serie de proveedores, de perfiles. Y es cuando vemos que el cliente es un cliente sólido, es cuando ya empieza la parte más manual, ¿no? Sí. Hemos hecho ya la primera búsqueda y lanzamos ya la parte más manual de llamar y entender las necesidades que tiene ese cliente. Muchas veces entra pensando que necesita una cosa y lo que necesita es todo lo contrario, ¿vale? Porque tiene una percepción de su público que no es el adecuado. O sí, o viene muy claro porque quieren claramente contratar a un deportista, les ilusione, les inspire y les motive, y entonces contratan a ese deportista. O sea, y vuestra propuesta de valor en concreto, o sea, el que entra en Eventeas y quiere montar un evento, entra en vuestro servicio, pero pero hay otros servicios, ¿no?, que hacen esto. ¿Qué es vuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que os diferencia de los demás? Bueno, es una agilidad muy importante, una inteligencia de mercado grande, porque al final estamos conectados con todos los proveedores del mundo prácticamente, ¿no?, que saben hacer cosas. Sí. Entonces, esa especialización de esos años de experiencia que tenemos ya hace que cuando el cliente llama sabes perfectamente lo que quiere. Okay. Y te lo está diciendo, pero tienes que llevarle al camino, ¿no? Porque está entrando. Entonces, básicamente una capacidad de escucha muy importante y una capacidad de dar la solución adecuada. Porque otros lo pueden hacer, pero realmente si tienes un partner en el camino, mejor. Ya. Alguien que realmente te haga exceder las expectativas. Creo que cuando tú te pones hablando con un comprador, ¿no? Sí. En este caso, un organizador de un evento, pues lo que tiene el miedo, una vez más, tiene el miedo de que fracase. Entonces lo que quiere es estar seguro de que el Eventeas de turno le va a facilitar la labor y le va a hacer triunfar. Ajá. Y entonces, gracias a eso, se consolida una relación de cliente-proveedor. ¿Organizáis eventos de todo tipo? Es decir, ¿hasta una boda o no? No, Eventeas... Vale. Eventeas nació como plataforma global del evento
y en 6 meses pivotó a solamente hacer eventos corporativos. Eso es. Especializado 100% en Eventos corporativos. 100% corporativos, que es donde realmente tenemos el valor añadido y donde hemos aprendido a ser, a ser de los mejores de la industria, ¿no? Como dicen los propios clientes, ¿no? Y aparte es lo que nos fascina, ¿no? Claro. Aprender todos los días, estar a la última siempre tendencias de personas, ¿no? Al final nos gustan mucho las personas y Venteas eso, es un negocio de personas, es conectar. Entonces, en ese sentido, somos consultores de entretenimiento. Muy bien. Qué bien suena, qué bien suena. Qué bueno. ¿Y utilizáis la inteligencia artificial en vuestros procesos de alguna manera? Qué buena pregunta. Pues mira, estamos en ello porque, de hecho, particularmente yo estoy ahora mismo cursando un programa en el MIT, en Estados Unidos, online, justo de inteligencia artificial aplicada al negocio. Y lo cierto es que estoy muy avanzado ya en el proyecto y creo que sí, que en breve seremos capaces de ser los primeros de la industria en aplicar la inteligencia artificial. Y siempre hablando de automatización o de que al cliente que vaya a buscar un evento le puedes ofrecer algo distinto a su Sí, bueno, hay una parte de backup. La inteligencia artificial te va a ayudar mucho en la parte de backup, te va a ayudar mucho con todos los procesos burocráticos que tiene cualquier negocio, ¿no? Desde facturación, atención al cliente, contabilidad, etcétera, a la parte más de efectivamente de, oye, que nos ayude. Al final, la inteligencia artificial es enseñar a las máquinas a pensar como humanos, ¿no? Estamos en 3 fases, estamos en la fase más inicial, pero pronto la máquina pues trabajará casi mejor que nosotros, porque pensará de una manera disruptiva, que es lo que necesitamos de la inteligencia. Entonces sí, creemos que también nos puede ayudar mucho a visualizar, a prever, a ver un poco por delante de qué va a pasar en el futuro, cómo van las tendencias de las industrias, de nuestros clientes y qué van a necesitar los clientes en los próximos pasos, próximos eventos. Entonces, bueno, pues a las telecos se les puede ofrecer una serie de cosas que ya están pasando. Esa inteligencia artificial, esa inteligencia de las máquinas es muy probable que nos ayude a detectar proactivamente necesidades que van a tener los clientes en los próximos meses y años. Y Sergio, además de Venteas, estás muy metido en otro proyecto que se llama Muy Sibarita. Sí. Donde, bueno, pues tienes muchísima, ¿no?, exposición en medios, ¿no? Y, bueno, pues realizas todo tipo de, no sé si llamarle podcast, haces directos, ¿no? En Instagram, ¿no? Sí. Directos en Instagram, donde interactuáis con diferentes personajes importantes dentro del mundo, sobre todo de la cocina, ¿no? Entiendo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, Muy Sibarita es gracioso, ¿no? Porque realmente nació hace 4 años, ¿no?, en plena pandemia, pero he de decir que el germen de este negocio surgió en 2002. Ajá, madre mía. Sí, trabajaba yo en el mundo del tabaco, en una multinacional del tabaco, y estaba recién llegado de Dinamarca. Entonces, en Dinamarca ya existía un negocio que era un tipo Facebook de la noche de Dinamarca, ¿no? Entonces era espectacular allí. Imagínate en 2000-2001 un Facebook de la noche de un país, ¿no? Entonces obviamente todos estábamos en ese Facebook, que era pues la idea de relacionarse con gente, ir a discotecas, ir a fiestas, etcétera, ¿no? Pues lo traje a Madrid y eso se llamó Madrid Tonight en 2002. Y duró sus 2-3 añitos. O sea, ese fue tu primer proyecto. Ese fue la primera startup con cara y ojos. Qué bueno. Sí, de hecho hay gente de hoy día que sale en la prensa y que fue socia de ese negocio, muy divertida. A mí es que me suena la Madrid Tonight. Es probable. En Madrid por lo menos estuvo muy implicada porque íbamos con azafatas y con azafatos a discotecas, a bares, y teníamos una cierta repercusión en la parte digital que no existía. Luego en 2002 era una locura. Todo llegó demasiado pronto el negocio. Cuando Facebook entró en 2006, 2007, pues esto era 4 años antes, ¿no? Total, que ese es parte del germen de Muy Sibarita, porque al final es conectar personas, que la gente se entienda, que se lo pase bien, que se divierta. Y luego volvió en 2012 en la forma de Fooding World. Fooding World era una plataforma que intenté organizar que ayudaba y ponía en valor a los productores europeos y les vinculaba con mayoristas y distribuidores y compradores del extranjero en B2B. Entonces era una especie de plataforma tipo Amazon una vez más. Primero hemos empezado con Facebook, pues luego ahora entramos en la parte de Amazon, ¿no? Que Amazon ya sí que tiene pues muy la parte de venta de producto de alimentación de todo tipo, lo tiene muy bien involucrado, pero hoy en 2024. Pues esto es 2012. Entonces, bueno, los productores con los que yo hablaba por entonces y todos los stakeholders del negocio, pues lo veían como maravilloso, pero inviable.
Entonces fue un proyecto que obviamente pues, ni siquiera se lanzó, se quedó en estudio, muchísimas horas de trabajo, pero en 2012, hasta 2015 más o menos. Pero de nuevo yo estaba trabajando en otro sitio y no tuve riesgo, ¿no? Solamente que hacía muchas horas extra en este conato de negocio. ¿Qué pasó? Que llega la pandemia y entonces la mezcla de Fooding World y Madrid Tonight, pues surgió el concepto de crear un club gastronómico de disfrutones y con caras conocidas que fueran sus embajadores. Entonces salió muy rápido. La conexión era algo mucho más pequeñito, mucho menos ambicioso, mucho más de pequeña escala. Y efectivamente, pues después de unos meses de desarrollo, de pensamiento, de reflexión, de hablar con mucha gente, que es algo a lo que yo también invito a los emprendedores, ¿no? Pues que no tengan miedo, que no firmen NDAs por firmar, que hablen con la gente, que discutan. Copiar una idea es fácil, pero lo difícil es tener un equipo detrás. Entonces no nos volvamos locos. Tienes una idea que funciona, que tampoco estás inventando la rueda, ¿no? Tienes una idea que funciona, conversa con mucha gente, intenta sacar lo mejor de ti para que el producto sea excelente. Entonces, bueno, pues muy Sibarita, hablé con muchísima gente del entorno, de todos los entornos con los que yo he trabajado y saqué muchas cosas en claro. Y luego era muy importante conseguir un partner adecuado. Es decir, que en cada negocio generalmente puedes necesitar un partner bueno. Cuando dices un partner es alguien que esté en el equity contigo, ¿no? Exacto. O un partner no. Sí, generalmente está en el equity. Sí, es una forma de hacerle partícipe de tu idea y de que sea un embajador bueno, de que vaya a ser alguien que a las espaldas se pone un proyecto que se cree que es suyo. Claro. Porque es suyo. Claro. Entonces, efectivamente, después de consultar con mucha gente, ahora tengo muchas conversaciones, pues la persona que salió fue Anígar Tibur. Por su simpatía, por su cariño, porque no había dado nunca ninguna campanada mal dada, es decir, siempre estaba en su sitio. Y aparte era una persona pues vasca, muy querida, muy disfrutona y encajaba perfectamente con el proyecto, con lo cual juntos lanzamos efectivamente Muy Sibarita. Jesús Alonso Gallo es sobre todo un entusiasta, cuya trayectoria ha evolucionado pasando de ser un empleado en serie a convertirse en un emprendedor en serie, creando 4 empresas, 3 de ellas las ha vendido: FX Interactive a sus socios, Drawsoft a Electronic Arts y Restaurantes.com al grupo Michelin. Desde hace 11 años se ha convertido en inversor en serie y ha invertido en más de 75 empresas. Siempre se ha enfocado en empresas de todo tipo y de cualquier sector, pero con una base fuerte tecnológica en su propuesta de valor. Con todos vosotros, Jesús Alonso Gallo. Tu newsletter diaria basada en el acrónimo FIBE, ¿no? Sí, o sea, yo me inventé el juego digo, bueno, es 5 en inglés, pero el acrónimo que yo uso es para hablar de los temas que hablo en el newsletter y lo que comparto también en la membresía: felicidad, inversión, vida y emprendimiento. Y quiero que en el libro no solo haya aprendizajes en el mundo de la inversión o del emprendimiento, sino también compartir la lección imprescindible, lo que aprendes cuando te mueres. Los demás no les ha pasado. Entonces, claro, hay un grupo de personas que nos hemos muerto y hemos estado en parada en el hospital. Claro, los médicos te regresan y eso te cambia la vida. Porque cuando te despiertas otra vez dices, joder, me he muerto. Esta mañana leía yo el caso de un tipo que tenía 24 años y estaba buceando. Sí. Tuvo un infarto bajo el agua. Entonces estuvo en parada 7 minutos. Qué barro. Nadie sobrevive 7 minutos en parada. Oye, le sacaron de allí, le llevaron al hospital. El tipo se recuperó totalmente. No tiene ninguna secuela, no tiene ningún daño. Y los médicos lo utilizan como una mascota de circo, explicando el caso de un ser humano que está 7 minutos en parada y vuelve, regresa sin daños. Entonces, por alguna cosa que no conocemos de todo lo que no explica la ciencia, yo tengo una capacidad para atraer a otras personas que se han muerto y que les han salvado, han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en la membresía hay varias personas con historias increíbles que se han unido y a lo mejor pues ni ellos sabían que me había pasado a mí. Y después hablando dicen, ay, pues a mí esto me pasó. Tengo un caso de un emprendedor catalán que se puso muy malito con la pandemia, acaba en la unidad de cuidados intensivos, tiene respiración artificial con la máquina
en un momento determinado sus pulmones ya no pueden más, se queda sin pulmones y ya, pues, al no poder respirar de ningún modo, pues se tenía que morir. Y entonces los médicos inventan una solución que cuando te la cuentan es increíble. Deciden, para mantenerle vivo, que le van a sacar su sangre. Con una máquina van a limpiar la sangre, van a ponerle oxígeno, van a quitar los venenos y se la vuelven a inyectar. Entonces, sin respirar, el tío permanece en la UBI vivo y el tipo se recupera y regresa. Un emprendedor catalán. Qué bárbaro. Es impresionante. Impresionante. ¿Y eso que cuentan del túnel? Yo solo vi, estaba de pie viendo mi cuerpo y los médicos tratando de, pues eso, con el masaje cardíaco, sí, con todas esas cosas. Yo lo veía, no entendía nada porque yo decía, joder, es que el que está ahí en el quirófano soy yo. Entonces yo esto lo estoy viendo. Lo más bonito de todo eso es la conciencia del yo, de que tú eres tú y que eres un ser distinto a los demás y que cada uno, cada alma es diferente. Entonces, la sensación que yo tuve cuando viví eso es que era muy probable la reencarnación, que estás ahí en una espera, te vas a morir, ¿te mueres o no te mueres? No se sabe. Pues no te mueres, pues entonces regresas. Pero si te mueres, la sensación que yo tuve es de certeza que los gusanos se pueden comer tu cuerpo, pero que hay otra cosa que es el alma y eso no se lo comen los gusanos. Estoy seguro de ello, vamos. Qué bueno. Es alucinante. Luego, por casualidades de la vida, se me cruzó una persona que está con el doctor Manuel Sanz Segarra, que está preparando un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Un médico con el método científico toda su vida operando, y se encuentra un día con una enfermera que está muy mal y la está operando y ella cuando vuelve después entra en parada y la consiguen recuperar y cuando regresa le cuenta a la enfermera todo lo que pasaba en el hospital cuando ella estaba allí muerta, en parada, lo que sucedía en cada quirófano y tal. Claro, el doctor no entendía nada y se ha puesto a estudiar este tema y va a publicar un libro que se titula Supraconciencia. Qué bueno. Y es impresionante, está dando conferencias por ahí, lo recomiendo a tope. Pues los pondré en las notas del episodio para que... Sí, creo que en septiembre sale publicado el libro. Es bestial. Entonces, Jesús, ¿no tienes miedo a la muerte? No, después de eso, tú sabes que la muerte es parte de la vida, no duele nada, estás ahí tranquilo, una sensación de paz. O sea, yo estoy preparado. Cuando Dios quiera me voy, pues perfecto. O sea, pero no tengo ningún problema. Cuando yo me pasó esto, yo era ateo. Y cuando he regresado, ya estoy seguro de que Dios existe. No me he apuntado a ninguna religión, ni voy a ningún templo, ni nada. Pero tengo la certeza de que la explicación de la vida no es que por arte de vivir lo que hubo un fogonazo de energía que lo inició todo, un Big Bang. No, porque si no hay nada, no puede haber todo. O sea que filosóficamente la explicación científica de por qué surge la vida no vale. O sea, yo creo que hay una primera conciencia que crea todo lo que... O sea, y eso me da una tranquilidad. Claro. O sea, antes yo he vivido toda mi vida ateo, feliz. Luego agnóstico, feliz. Y ahora que creo que Dios existe, sigo feliz. O sea, que yo estoy enchufado todo el día. O sea, que en el fondo eres tú. O sea, todo puede cambiar la percepción, pero eres tú que eres ahí, ¿no? Yo siempre he estado contento. Claro, es que una de las preguntas que te quería hacer es en relación a la aversión o la inclinación al riesgo, ¿no? Como eres una persona que ha invertido en muchas startups y tienes una trayectoria pues muy amplia y muy potente, una de mis preguntas era ¿por qué tienes esa cercanía al riesgo? ¿Te gusta la cercanía al riesgo? Bueno, yo creo que fue por mis problemas de salud. Los médicos me vinieron a decir, mira, tú
has creado 4 empresas y has vendido 3 de las 4. Si sigues creando más empresas, una quinta, ya te hemos operado de un montón de cosas. Conviene que no emprendas más. Entonces mi mujer estaba con los médicos y decía, sí, que no emprenda más, que se pone inaguantable todo el día trabajando y no hace otra cosa. Entonces, por pensar en mi salud, dije, bueno, pues no emprenderé más. Entonces me puse a invertir. Ajá. Antes de dejar de emprender, yo ya empecé con mi 4º emprendimiento cuando estaba haciendo restaurantes.com. Sí. Ahí empecé a invertir. Claro. He invertido en 78 empresas en los últimos 11 años, pero en los primeros 5 años yo no invertía casi nada. O sea que todo se ha concentrado en los últimos 6 años. Qué bueno. Entonces entiendo que a la hora de pasar tiempo con un emprendedor, porque claro, si has invertido tanto, entiendo que... O sea, ¿cuál es tu metodología? ¿Pasas un rato con ellos? ¿Les conoces? O sea, yo lo que trato de hacer es hacer una apuesta inversora por una persona. Vale. Una persona que yo creo que tiene la capacidad de ejecutar aquello que cuenta que va a hacer. Ajá. Esa persona es capaz de atraer a otros y entonces construye un equipo. Me cuesta mucho trabajo emprender, o sea, invertir en un emprendedor solitario o en una persona sola. Yo necesito que vaya acompañado de otros cofundadores. Sí. En mi método hay un paso 2 y es que los fundadores tienen que invertir en su startup. Claro. No puede ser que yo como inversor invierta, pero ellos su dinerito, sus ahorros, lo tengan en el banco y no lo quieran invertir. Por lo menos una parte tienen que jugársela. La tercera cosa que busco es que sean buenas personas y que sean buenos profesionales. O sea, si alguien viene a decirme, vamos a montar una empresa de inteligencia artificial y son 3 cofundadores, uno es mecánico de coches, la otra es bailarina de ballet clásico y el tercero administrativo en una sucursal de Bankinter que luego se va a ir del banco, pues yo les digo, pues vosotros no tenéis los conocimientos para hacer una empresa de inteligencia artificial. Tiene que haber una cuestión de competencias esenciales. Los que crean una empresa tienen que dominar aquello en donde se meten. Y si no tienen esas competencias esenciales de base, yo no invierto en esas personas. Luego hago otra cosa, que eso ya es un poquito de cachondeo, y es que trato de irme con los emprendedores a beber. Ah, muy bien. Entonces nos vamos a un restaurante, comemos, bebemos. Yo quiero ver cómo se llevan con el alcohol, porque cuando una persona bebe se muestra cómo es. Y entonces cosas que afloran cuando alguien está un poco piripi es muy interesante para saber si les tienes que dar tu dinero o no. ¿Y esto lo haces con todos los emprendedores en los que has invertido? Pues en realidad ese es mi método y yo tengo varias fases más en el método y me lo salto cuando me da la gana. Entonces, claro, como he invertido en tantas... Hay cosas que hackean el sistema. Si alguien inviertes en una persona que ya conoces muy bien y sabes de su pericia profesional, pues determinadas cosas las tienes validadas. Entonces, he invertido en empresas muy distintas, en fases distintas. Y entonces no tengo un método científico que no me salto. Yo me lo salto cuando me da la real gana. ¿Y qué buscas generalmente? ¿Rentabilidad? ¿Impacto social? O sea, yo busco rentabilidad y me gusta que sean proyectos que yo entiendo que van a hacer el mundo mejor, que tengan algún impacto positivo, porque invertir en una cosa que no veo yo, que mejore en nada lo que somos como sociedad, como planeta, pues no me gusta. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.